Muy buenas noches. Vamos a dar inicio de nuestra clase de hoy, que es sobre nuestra asignatura Anatomía y Fisiología. Y hoy vamos a desarrollar sobre la osteología de la unidad 4 y las capacidades. Reconoce la estructura del sistema óseo en el plano anatómico. Comprende la función de las diferentes partes del sistema óseo. Entonces, para ello vamos a definir un poco lo que es la osteología. Es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de los huesos, órganos blanquecinos, duros y transparentes, cuyo conjunto constituye el esqueleto. El esqueleto es el armazón del cuerpo humano, formado por 206 huesos que sirven de sostén y otros de protección. La fisiología es la rama de la ciencia biológica que trata las funciones normales del cuerpo. Por eso es importante aprender a diferenciar y conocer las funciones de cada una de las partes del organismo, porque a través de ella, si sabemos cuáles son las funciones, podemos diferenciar cuando alguna patología, algún traumatismo o algún evento hace que ese proceso fisiológico normal se altere. Entonces, el reconocimiento de las funciones de cada una de ellas nos va a ayudar a valorar cuando hay alguna patología también. Entonces, tenemos la estructura del sistema óseo. El esqueleto consiste en unos 206 huesos formados por tejido óseo, cartílago, médula ósea, periósteo o membrana. Entonces, el tejido óseo está compuesto por células, así como cada parte de nuestro organismo está compuesto por células y componentes extracelulares calcificados que forman la matriz ósea. Se caracteriza por su rigidez y su gran resistencia a la tracción, compresión y a las lesiones. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que el hueso tiene una gran resistencia, a no ser de que haya alguna patología y ese hueso ya esté deteriorado, entonces se va a romper con mucho más facilidad. Por ejemplo, una osteoporosis, que es el debilitamiento de la estructura ósea, entonces a veces la gente se cae o al caminar, al correr, puede fracturarse. Sin embargo, sabemos que tiene una gran resistencia a la tracción, compresión y a las lesiones. Los cartílagos. Este es un tejido conjuntivo blanquecino, sólido, resistente y elástico que forma el esqueleto. Contribuye a la forma de ciertos órganos, como por ejemplo la laringe, el cartílago del pabellón auricular, de la oreja, de la nariz. Sabemos que al tocar nuestra nariz tenemos cartílagos, ¿verdad? Entonces, por eso que tiene cierta movilidad y tiene es más blando, no es como el hueso duro y resistente, ¿verdad? También tenemos la médula ósea. Es un tipo de tejido biológico flexible que se encuentra en el interior de los huesos largos y también dentro de las vértebras, las costillas, el esternón, los huesos del cráneo.
cintura escapular y pelvis. O sea que se encuentra dentro de los huesos largos, cortos, planos, irregulares, ¿verdad? El periósteo o membrana que rodea los huesos es una membrana de tejido conjuntivo concentrada de tejido vascular, fibrosa y resistente que cubre los huesos por su superficie externa, excepto en lugares de inserción de ligamentos, tendones y superficies articulares. Sabemos que la estructura ósea, el armazón, el esqueleto, y que luego están insertados, ¿verdad? A través de los ligamentos, tendones y articulaciones para que ese pueda dar movilidad a esa estructura del cuerpo humano. El esqueleto humano es una parte del cuerpo formada por los huesos. Sus funciones: soporte mecánico, la articulación de movimientos para los movimientos corporales. Gracias a las articulaciones podemos dar esos movimientos, esa movilidad al organismo, al cuerpo humano. La protección de órganos internos. Sabemos que los huesos les sirve de protección a los órganos, ya sea, por ejemplo, la caja torácica, que es lo que protege el corazón por sobre todo, el aparato respiratorio, los pulmones, todo lo que están ahí adentro, ¿verdad? El cráneo, esa estructura del cráneo también protege, ¿verdad? Al cerebro y otros órganos que se encuentran dentro de la cavidad. Tenemos la protección de órganos internos y la producción de las células sanguíneas. Tenemos dividido el esqueleto, así como estamos viendo acá en la figura. Tenemos el esqueleto axial y apendicular. El axial, acá ya vemos a partir del cráneo todo lo que es la columna vertebral hasta el coxis y todo lo que es la caja torácica, el apéndice sigmoidea. Todo esto corresponde al esqueleto axial. Entonces, el axial consiste en 80 huesos a lo largo del eje central del cuerpo humano. Incluye los huesos que forman la estructura ósea de la cabeza, el esqueleto laríngeo y la columna vertebral y la caja torácica. Luego tenemos el esqueleto apendicular, que así como ustedes ven en esta figura, acá le tenemos a la clavícula, luego tenemos el omóplato y donde aquí están insertos en el húmero y toda la parte del brazo, antebrazo y las manos, ¿verdad? Todos los huesos de la estructura de la mano. También tenemos la pelvis y por eso habla del esqueleto apendicular. Está formado por los huesos de los miembros superiores e inferiores. Superior es el de arriba, inferior son los de abajo. Junto con la cintura escapular, que acá tenemos, ¿verdad? Y pelviana, toda esta parte de la pelvis que consta en total de 126 huesos. La composición de los huesos están compuestos por dos tipos de tejido, que es el hueso compacto o hueso cortical, que es la parte sólida, dura y más externa del hueso. Tiene el aspecto del marfil y es sumamente resistente. Su interior está lleno de orificios y canales atravesados por vasos sanguíneos y nervios. El hueso esponjoso, en segundo lugar, se parece a una esponja. Nosotros solemos ver esos en los huesos que encontramos, ¿verdad? Hasta incluso en los huesos
de la carne de la vaca, ¿verdad? De los huesos del puchero que consumimos, vemos, ¿verdad? Esa parte como un hueso esponjoso. Se encuentra dentro del hueso compacto, formado por un entramado en forma de malla compuesto por pequeños trozos de hueso llamado trabéculas óseas. Aquí es donde se encuentra la médula ósea. Luego tenemos toda la parte del esqueleto axial. Ahí nosotros vemos que la parte axial está compuesto por la estructura de la cabeza, el esqueleto laríngeo, la columna vertebral, la caja torácica y es la parte del miembro superior. Los huesos de la estructura ósea del cráneo consta, ahí vemos en color celeste, ¿verdad? El esqueleto facial, como su nombre lo indica, forma la cara, la cara de la estructura ósea de la cabeza. Los huesos del cráneo forman la parte superior y posterior de la estructura ósea de la cabeza y encierran el encéfalo. Está conformado por la articulación de 8 huesos que forman una cavidad abierta y ovoide de espesor variable con una capacidad aproximada de 1450 ml. El esqueleto facial consta de 14 huesos. El esqueleto facial forma la entrada a los tractos respiratorio o al tracto respiratorio y digestivo. Está formado por la mandíbula superior e inferior, el de arriba y el de abajo, ¿verdad? Los huesos cigomáticos, que son los pómulos de la cara, los huesos que le dan forma a la cavidad nasal, los huesos lagrimales, tenemos los huesos nasales, el vomer, que se encuentra en un huesecillo, ¿verdad? De la nariz también, los palatinos y los cornetes nasales. Los huesos craneales son 8 en total y brindan soporte y protección al encéfalo. Así como ustedes están viendo lo que es el cráneo, tenemos el hueso frontal, dos parietales, el occipital, que es uno que se encuentra en la parte posterior de la cabeza, es un hueso plano, y temporales son dos huesos temporales y dos huesos esfenoidales. Entonces, tenemos el occipital, parietal, izquierda y derecha, temporal, izquierda y derecha, el frontal, que es uno solo, que es la parte de la frente, y el esfenoide y etmoide, también que corresponden al hueso del cráneo. Estos están unidos por una sutura, la sutura de la estructura ósea de la cabeza. Ahí nosotros estamos viendo que la sutura de la parte posterior de la cabeza, que es el hueso occipital, el hueso del cráneo, el hueso que se encuentra por detrás de la cabeza, ¿verdad? Es un hueso impar. Se llama suturas lamboidea. Luego tenemos los temporales, donde la sutura se llama escamosa. Tenemos la sutura que une los dos parietales, entonces se llama sutura sagital. Luego tenemos la fontanela mastoidea,
la fontanela esfenoidal, la fontanela posterior y la fontanela anterior. En feto y recién nacido, o sea, feto, ¿verdad? Todavía el bebé está en formación, se nota esa sutura y en el recién nacido se palpa eso y todavía al menos algunas de las fontanelas todavía no están unidas. Sabemos que los recién nacidos es del momento de nacimiento hasta los 28 días. Luego pasa a ser un lactante menor y esto a veces hay suturas que se cierran a los 2 meses y otros más tiempo, ¿verdad? Sutura fibrosa, flexible, que incluyen grandes regiones de membranas fibrosas denominadas fontanelas. Estas regiones permiten que la estructura ósea de la cabeza se agrande para alojar el encéfalo en crecimiento. Las fontanelas esfenoidal, mastoidea y posterior se cierran después de 2 meses, mientras que la fontanela anterior puede existir hasta los 2 años. Imagínense, hasta los 2 años. Por eso es que ustedes, seguramente más de uno de ustedes tienen algún sobrinito, su hermanito, algunos tienen hijos, ¿verdad? El pediatra o el neonatólogo siempre le palpa la fontanela. Eso, por ejemplo, en los recién nacidos o en otras, la fontanela cuando todavía no está encerrada, se palpa, está bombado, se siente que está edematizado, entonces hay una sospecha, ¿verdad? Una inflamación de las meninges, que serían las meningitis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando el pediatra o el neonatólogo siente eso o el niño está muy irritable con otros signos y síntomas, se le hace una punción lumbar, se le toma la muestra del líquido cefalorraquídeo para analizar, ¿verdad? Entonces, la fontanela se llama fontanela a la sutura, o sea, suturas son y por cada parte tiene un nombre. Estas regiones, como hablamos, permiten que la estructura ósea de la cabeza sea grande para alojar el encéfalo en crecimiento. Las fontanelas esfenoidal, mastoidea y posterior se cierran después de 2 meses, mientras que la fontanela anterior puede existir hasta los 2 años. Cuando se cierran las fontanelas, se desarrollan las suturas. Las suturas de la estructura ósea de la cabeza son articulaciones inmóviles. No se mueven, ¿verdad? La cabeza o se mueve un todo, podemos girar el cuello, pero no a través de los huesos de la cabeza, ¿verdad? Por eso son articulaciones inmóviles en las que se conectan los huesos del cráneo con tejido fibroso denso. La sutura de la estructura ósea de la cabeza. Las 4 suturas principales del cráneo son la sutura lamboidea, que ahí nosotros encontramos entre el occipital y los parietales, sutura coronal, que también encontramos entre los huesos frontal y parietal. Tenemos la sutura sagital entre los 2 huesos parietales y la sutura escamosa entre los huesos temporal y parietal. Luego tenemos el hueso, o sea, los huesitos, huesecillos, ¿verdad? Del oído medio interno, del oído interno. Se consideran los huesos más pequeños del organismo. Son huesos cortos e irregulares que forman una cadena situada en la cavidad timpánica del oído. Dentro del hueso temporal se encuentran los 3 huesos más pequeños del cuerpo. Ellos son llamados el martillo, el yunque y el estribo.
Estos tres huesos se articulan entre sí y transfieren las vibraciones de la membrana timpánica al oído interno. Esto también tiene una comunicación, ¿verdad? Con las vías respiratorias, con las fosas nasales. Por eso, cuando hay una congestión nasal, no entra aire, estamos engripados o lo que sea, produce a veces dolor de oído. ¿Por qué? Porque no pasa, hay una, este, no pasa el aire, tenemos entre el oído y las fosas nasales las trompas de Eustaquio se llama. Y cuando eso también está cerrado, produce mucho dolor. Y nosotros lo que queremos cuando hay dolor es poner una gotita. Sin embargo, lo que tenemos que tratar es la congestión nasal, ¿verdad? Entonces, por ahí que es tan importante el conocimiento de la anatomía y la fisiología del cuerpo humano para detectar, ¿verdad? Algunas anormalidades en el funcionamiento. El esqueleto laríngeo está compuesto por los huesos hioideos. Acá nosotros estamos viendo en color marrón que es el hueso hioides. Está compuesta por 9 cartílagos. Se encuentra ubicado entre la tráquea y la raíz de la lengua. El hueso hioides proporciona un punto de anclaje, favorece los movimientos del esqueleto laríngeo, abriendo y cerrando la glotis. Además de regular el grado de tensión de los pliegues vocales, los cuales producen sonidos vocales cuando el aire pasa con fuerza a ellos. Esto, por ejemplo, trabaja automáticamente, involuntariamente. Por eso que tenemos músculos voluntarios e involuntarios. Hay otros músculos que son involuntarios y en el transcurrir del tiempo se vuelven voluntarios. Por ejemplo, ¿verdad? Las vías urinarias. Sabemos que un bebé, por ejemplo, o cuando nacemos, no podemos controlar hasta cierto punto que se vuelve voluntario. El músculo del corazón, por ejemplo, no podemos, ¿verdad? Es involuntario. Ese tiene que trabajar hasta cuando dormimos, cuando comemos, cuando corremos, las 24 horas del día, ¿verdad? Entonces, también el laringeo dice, el esqueleto laringeo abriendo y cerrando la glotis. ¿Se dan cuenta ustedes que cuando respiramos se cierra? Cuando tragamos algo se abre y se cierra la parte de las vías respiratorias. O de lo contrario, nuestro alimento va a ir todos los pulmones, ¿verdad? Y va a ser imposible la sobrevivencia si es que eso ocurre. Luego tenemos los huesos de la columna vertebral. Es una columna flexible formada por una serie de 24 vértebras más el sacro y el coxis. La columna vertebral se extiende desde la base de la estructura ósea de la cabeza hasta la pelvis. Gracias a eso tenemos esta flexibilidad, ¿verdad? De poder movilizarnos hacia adelante, hacia atrás y hacia los laterales. Los huesos de la columna vertebral. La columna vertebral está segmentada en 3 partes, que son las 7 cervicales. Ahí nosotros estamos viendo en un color lila las vértebras cervicales. La columna torácica, donde tenemos 12 vértebras torácicas. Está en la parte posterior de la caja torácica, ¿verdad? Hacia la espalda. Y la columna lumbar, donde tenemos 5 vértebras lumbares. La columna sacra y el coxis es lo que le sigue. Entonces acá nosotros también diferenciamos, ¿verdad? Cuáles son las cervicales, las torácicas y las lumbares. Y podemos incluso referir en qué
en qué sitio nos duele, ¿verdad? Podemos diferenciar con el conocimiento de ellos y ustedes ven desde dónde está unido. Por eso también la importancia de la postura. Y nosotros tenemos ese hábito de sentarnos mal, ¿verdad? De encorvar mucho esa columna y no, porque esto es lo que nos ayuda a mantenernos, a mantener erguido el cuerpo. Los huesos de la caja torácica, formada por las costillas y el esternón, protege los órganos internos y brinda un sitio de unión a los músculos que participan en la respiración y los movimientos de los miembros superiores. Estoy mostrando, este es el apéndice sigmoidea o también a la primera parte le llaman el manubrio y el cuerpo del esternón, este es el esternón o apéndice sigmoidea. Luego tenemos las costillas verdaderas, el apófisis sigmoidea que es, o el apéndice sigmoidea, que es el pequeñito, el hueso pequeñito que se ve ahí. Ahí, por ejemplo, cuando después más adelante vamos a ver en otra materia, ¿verdad? Pero la importancia del conocimiento de la anatomía es correlativo. Entonces, cuando vamos a instalar, por ejemplo, una sonda nasogástrica, orogástrica en un bebé o en un adulto nasogástrica, ¿qué es lo que hacemos? Lo tomamos esa sonda desde el lóbulo de la oreja y llevamos para medir hasta la punta de la nariz. De la punta de la nariz hasta el apéndice sigmoidea. Sería hasta este huesecillo que está acá. Ahí nosotros vemos hasta dónde vamos a introducir esa sonda para que justo quede en el estómago. Entonces, esa es el apéndice sigmoidea o apófisis sigmoidea. Luego tenemos el esternón, que es un hueso del tórax plano, impar, central y simétrico. Ayuda a proteger al corazón y a los pulmones. Está formado por tres partes: el mango o manubrio, el cuerpo y el apófisis o proceso sigmoide, que tiene una forma variable. Por estas están insertadas las costillas. Se encuentra en la parte media y anterior del tórax. Se articula en su parte superior con las clavículas y sus bordes laterales se articulan por una parte las costillas verdaderas y mediante el cartílago esternocostoclavicular, mientras que por otra se articulan las falsas mediante un solo cartílago que se une a la séptima, octava y novena costilla. Sabemos que hay dos flotantes en la parte anterior, ¿verdad? Que no se une con nada. Podemos palpar, tenemos esas dos costillas flotantes. Y acá tenemos el hueso del esqueleto apendicular, como ya habíamos visto en la división apendicular, que consta de la cintura escapular, de los miembros superiores, ¿verdad? Que sería el brazo, el antebrazo, las manos, sería la cintura pélvica, el fémur, las piernas, ¿verdad? Y los pies. Serían los huesos del aparato apendicular. Huesos del esqueleto apendicular. Son 4 huesos en la cintura escapular que consta, ¿verdad? De la clavícula, de una escápula a cada lado, también la clavícula,
6 huesos de los brazos y antebrazos. En cada lado tenemos húmero, cúbito y radio, ¿verdad? A esos cúbitos y radios van unidas las manos. 58 huesos en las manos. Cada mano está formada por 29 huesos distribuidos en 8 huesos del carpo, 5 metacarpos, 14 falanges y 2 huesos sesamoideos. 2 huesos coxales en los huesos de la cadera. Hay uno por cada pierna. 8 huesos en las piernas, 4 en cada pierna, que son el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, la tibia, el peroné y la rótula, que es un hueso plano. 56 huesos en los pies, que son los tarsos, metatarsos, falanges, sesamoideos de los pies. Luego tenemos los huesos de la cintura escapular, que son la clavícula y la escápula. Consiste en la escápula y las clavículas. La cintura escapular conecta los huesos de los miembros superiores con el esqueleto axial. Estos huesos también constituyen un sitio de unión para los músculos que mueven los hombros y los miembros superiores. Gracias a esto tenemos la capacidad de movernos, de extender a través de la articulación, ¿verdad? Nuestro brazo y movilizarlo en todo el cuerpo. Luego tenemos huesos de los miembros superiores. Incluyen los huesos del brazo, que es el húmero, el antebrazo, que es radio y cúbito, que se une a la muñeca y a las manos. El único hueso del brazo es el húmero, que se articula con los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito, en la articulación del codo. Sabemos también que con el conocimiento en la función normal de todas las partes y cada uno de los huesos, podemos detectar, ¿verdad?, patologías como fracturas debido a golpes fuertes, que el hueso también se puede romper. A veces tenemos una fractura total, a veces tenemos la fractura de una parte, ¿verdad? De si es de un niño en tallo verde, pero también hay algunas patologías como la artritis. La artritis es la inflamación de las pequeñas articulaciones y la artrosis, sin embargo, es la inflamación de las grandes articulaciones del cuerpo humano. Entonces también tienen cuando se altera la función, la funcionalidad de cada una de las partes de los huesos, también nosotros podemos detectar, ¿verdad?, algunas patologías del desarrollado, ¿verdad?, en los huesos. El cúbito es el más largo de los dos huesos del antebrazo, el cúbito y el radio. Entonces el cúbito es el más largo del antebrazo. Luego tenemos los huesos de la muñeca. La muñeca o carpo consta de 8 huesos carpianos. Los 8 huesos carpianos de la muñeca son el escafoide, que ahí nosotros estamos viendo, ¿verdad? El escafoide, que está acá en esta en la mano, unido ya en la muñeca, ¿verdad? Donde vamos a tener en la parte interna la palma de la mano y en la parte externa el dorso de la mano. Entonces, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapezoide, trapecio, el hueso grande y el ganchoso. Acá tenemos el ganchoso, el pisiforme, el piramidal y el hueso grande. Huesos de la mano. Incluye 8 huesos de la muñeca,
5 huesos que forman la palma y 14 huesos que forman los dedos y el pulgar. Los huesos de la muñeca se denominan carpianos. Acá tenemos la muñeca, ¿verdad? Y estos huesos son huesos carpianos. Los huesos que forman la palma de la mano se denominan metacarpianos. Los falanges son los huesos de los dedos de la mano. Entonces sabemos que son 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, a excepción del dedo gordo que es hasta 2. Huesos de la pelvis y la pelvis y la cintura pélvica. Es un anillo de huesos unidos a la columna vertebral que conecta a los huesos de los miembros inferiores con el esqueleto axial. La cintura pelviana consta de los huesos de la cadera derecha y la cadera izquierda. Acá nosotros vemos, cada hueso de la cadera es una fusión grande, aplanada y de forma irregular de 3 huesos: el ilión, el isquión y el pubis. La pelvis masculino y femenina. La pelvis de las mujeres y los varones difieren en varios aspectos debido a las adaptaciones de la maternidad en las mujeres. Por ejemplo, el borde del estrecho pelviano en las mujeres es más ancho que en los varones. Acá nosotros vemos es más estrecho, más amplio. El ángulo del arco pubiano es mayor en la pelvis femenina, más de 90 grados, que en la pelvis masculina en menos de 90 grados. La pelvis masculina es más profunda y tiene un estrecho pelviano inferior más angosto que el de las mujeres. Arco, ¿verdad? Acá nosotros estamos viendo, esto es lo que se abre, por ejemplo, durante el proceso del parto, cuando hay contracciones, ¿verdad? Eso automáticamente se abre un poco, por eso que hay mucho dolor, ¿verdad? Sin embargo, en los varones es estático. Hueso de los miembros inferiores. Incluyen los huesos del muslo, es el hueso más largo del cuerpo humano, la pierna y el pie. El fémur es el único hueso del muslo más largo, se articula con los 2 huesos de la pierna. El más grande, llamado tibia, conocido comúnmente como canilla. Las personas suelen decir: me golpeé en mi canilla, porque dice que es un sitio donde es muy doloroso. Y el más pequeño, llamado peroné. Yo siempre le digo a mis alumnos: relacionen el peroné. Yo no sé si todos entienden o hablan el guaraní. Yo hablo mucho el guaraní. Entonces yo siempre le digo, eh, pero, en guaraní es el más chico, ¿verdad? Y es peno. Entonces el peroné es el más chico, el más fino de los huesos. Entonces su nombre dice todo, peroné. Entonces ahí van a diferenciar, le digo siempre. Entonces, los huesos del muslo y la pierna se articulan en la articulación de la rodilla a través de un hueso plano que se encuentra llamado rótula y está protegida y contenida, dice, por esa rótula, que le brinda soporte al tendón y al cuádriceps. Acuérdense también que en el muslo, en la cara anterior del muslo, del fémur, es donde nosotros hacemos las inyecciones intramusculares también.
En los niños todas las vacunas se aplican en ese sitio porque en el glúteo no se puede hacer porque por ahí pasa el nervio ciático y el niño aún no tiene desarrollado hasta que camine bien. Entonces, por ese motivo, en ese sitio cara anterior se hacen las inyecciones en los niños, ¿verdad? Entonces, los huesos, vemos, ¿verdad? Al tendón del cuádriceps. Los huesos del pie incluyen el tarso, metatarso y los falanges. También vemos que los falanges son en números, ¿verdad? De 3 hasta el dedo grande también del pie que tiene solo 2. Huesos del pie consisten en los huesos tarsianos del tobillo, los falanges que forman los dedos de los pies y los metatarsianos que forman el arco del pie. Ustedes ven esta figura que tiene el arco, como nosotros muchas veces también vemos, ¿verdad? Que también es un problema para la gente que no tiene esa curvatura, entonces tiene un pie plano. Eh, Hay que recordar también siempre, hablando de la funcionalidad, que el peso también debe ser adecuado a la estatura y que el soporte de esto, a veces hay muchos dolores de articulaciones, ¿verdad? De las piernas, de los pies, de los huesos, y a veces también es debido al sobrepeso, que, que, que es muy difícil también de controlar, ¿verdad? Entonces, al igual que en la mano, el pie tiene 5 metatarsianos, 5 falanges proximales, 5 falanges distales, pero solo 4 falanges medias, dado que el dedo gordo del pie tiene solo 2 falanges. Huesos del tobillo. Acá el tobillo o tarso consta de 7 huesos tarsianos. ¿Cuáles son esos huesos? El calcáneo. Ahí le tenemos el calcáneo que va ya en el talón, el astrálago que está por delante, cuboides, navicular y 3 cuneiformes. Acá nosotros estamos viendo todo este hueso de los pies, del tobillo. Y tenemos también huesos del arco del pie. Acá tenemos la parte del arco transverso, arco longitudinal medial y el arco longitudinal lateral, que es hacia afuera. Los arcos del pie están formados por huesos que se interconectan y los ligamentos del pie sirven como estructuras que absorben los golpes y que brindan apoyo al peso del cuerpo. Es lo que le estaba diciendo. Brinda apoyo al peso del cuerpo y distribuyen el estrés en forma pareja al caminar. El arco longitudinal del pie va desde el calcáneo hasta la cabeza de los metatarsianos y tiene las partes medial y lateral. El arco transverso del pie cruza los cuneiformes y la base de los huesos metatarsianos. Ahí ustedes ven en la figura cómo va esta flecha, ¿verdad? En la parte lateral, de hacia adentro viene hacia la parte lateral y esto cruza este pie y se va también hacia la parte interna. Bueno, acá vamos a hablar un poquitito más de lo que son los huesos. Los huesos son tejidos firmes que están integradas por sales minerales. Las sales minerales tienen agua, carbonato de calcio y fosfato. Y las materias orgánicas que son colágeno, proteínas, recubiertos por una membrana de consistencia fibrosa llamada periósteo y que dan la firmeza al cuerpo. Estos cumplen especialmente la función de sostén. Mediante eso nosotros podemos sostenernos, ¿verdad? Protección. En el caso del cerebro, los pulmones, el corazón
gracias a la acción de los músculos que se sujetan a ellos. Movimiento, o sea, la función de esto es sostén, protección y movimiento. Movimiento, la fuerza de los músculos se transmite a los huesos a través de los tendones y gracias a esto podemos caminar o realizar los diferentes movimientos que hacemos con las diferentes acciones que realizamos, ¿verdad? Dentro de nuestro andar diario, ¿verdad? De poder caminar, movilizarnos, flexionarnos, es gracias a ese grupo, ¿verdad? De ya sea la estructura, los huesos, los músculos, los tendones. Hablamos un poco de la clasificación de los huesos. Estos huesos están clasificados en huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. Acá nosotros tenemos una figura, cuáles son los huesos cortos, cuáles son los huesos planos. Los huesos planos, por ejemplo, son los huesos de la cabeza. Aparte de ser planos, son huesos inmóviles. Luego tenemos los huesos largos, como son el fémur, el hueso de la pierna, ¿verdad? Tenemos los irregulares, que son los huesos de las vértebras. Y ahí tenemos el hueso largo, corto, plano e irregulares. Estos huesos largos predomina la longitud a la anchura y al espesor. Son densos y fuertes que albergan la médula roja y amarilla. Está configurado por una sola cilíndrica llamada diáfisis y dos extremos llamados epífisis. La diáfisis está formada por tejido compacto, engrosado en la parte media, con una curvadura que le provee resistencia al hueso. En el interior de la porción cilíndrica está la cavidad de la médula. Los extremos de la diáfisis y la epífisis están formadas por huesos esponjosos rodeados de los huesos compactos. Por ahí pasa la circulación, ¿verdad? La producción, imagínense, ¿verdad? La cavidad de la médula, dice. Por eso, como pasan vasos sanguíneos por ahí, en el caso de que no se le pueda canalizar, no se le pueda conseguir una vena, una arteria a algún paciente, también se puede hacer intraósea alguna administración de medicamentos o hidratar un paciente, ¿verdad? Que ya no se consigue una vía venosa periférica o no se pueda realizar, ¿verdad? Otra vía. Se puede hacer en la parte de la cara anterior de la pierna, a 2 dedos de la rodilla hacia abajo, se puede hacer una inyección intraósea para remitir un paciente grave o lo que sea, donde no se le haya conseguido una vía venosa. Ejemplo de los huesos largos. El fémur, ubicado por dentro de los muslos, es quizás el más largo del cuerpo humano. El húmero se llama así al hueso que une al codo con el hombro, parte superior del brazo. La tibia, articulado con el fémur, se ubica en la parte anterior interna de la pierna, al lado del peroné. El peroné junto con la tibia junta el pie con el fémur. El peroné es mucho más delgado y es externo, o sea, está hacia afuera. El cúbito de los dos huesos que unen el codo con la mano, cúbito y radio. El cúbito es el más largo de ambos. Luego tenemos huesos cortos. Estos huesos tienen la forma aproximada de un cubo. Son de tejido esponjoso cubierto por una delgada capa de tejido compacto. Están localizados en las manos y en los pies. Ejemplos de huesos cortos. Los tarsos o huesos del tarso son los huesos del pie: calcáneo, astrálago, cuboides, escafoide y cuñas.
Carpos o huesos del carpo son los huesos de la muñeca y la parte anterior de la mano. Escafoide, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, semilunar, piramidal y pisiforme. La rótula son los ubicados en la parte anterior de la rodilla, es corto, esponjoso, en forma de triángulo. El hueso malar o cigomático son los que se ubican en la parte más externa de la cara. Es par, compacto y único de los mamíferos. El hueso nasal son los ubicados en la nariz. Es un hueso compacto y par y constituye el llamado puente de la nariz. Los huesos planos tienen una forma plana, no redondeada, compuesto de una capa de hueso esponjoso entre dos capas delgadas de hueso compacto. Los huesos se ubican donde se necesita protección de las partes blandas del curso. Por ejemplo, el omóplato es un hueso de forma plana, triangular y ancha. Se ubica en la parte superior de la espalda y en él se articulan tanto las clavículas como el húmero. El occipital, hueso ubicado en la parte inferior y posterior de la cabeza, justo donde el cráneo se junta con las vértebras de la columna, es decir, la nuca. A veces escuchamos, la gente dice nunca, acá en mi nunca es lo que me duele. Ese es el lugar llamado nuca. Está unido, ¿verdad?, por la columna vertebral dentro de las 7 vértebras cervicales que habíamos visto ya. Es la unión, ¿verdad?, de una de las primeras, segunda, tercera vértebra, se une al hueso del cráneo. O sea, entra dentro de eso. Luego tenemos el ilion, que es el hueso más grande de la pelvis. Forma la cintura pélvica junto con el isquion y el pubis y conecta la columna vertebral con cada una de las piernas. Los parietales es de forma cuadrilátera, es un hueso plano del cráneo, ubicado en su porción superior y lateral entre el frontal y el occipital. El frontal se encuentra ubicado justo en la frente, en la parte superior y posterior de la cabeza. Es central, simétrico y con borde circunferencial. Los huesos irregulares tienen una forma característica y diferente. Están compuestos por tejido esponjoso cubierto por tejidos compactos. Ejemplo de huesos irregulares son las vértebras. Se encuentran ubicados en el centro de la espalda, nos mantienen, ¿verdad?, erguido el cuerpo y protege la médula espinal. El hioides se encuentra en el cuello por debajo de la lengua y antes de la glándula tiroide, lo que ya hemos visto. Tiene forma de U semejante a la mandíbula. El temporal es un hueso par y neumático ubicado en la parte inferior media y lateral del cráneo. Huesecillos del oído son 3, el más pequeño del cuerpo humano, que son el yunque, estribo y el martillo, y se encuentra en la caja del tímpano. Sus formas son tan variadas como sus nombres indican. El unguis o hueso lacrimal se ubica en la cara justo por debajo del frontal. Tiene forma de uña, es compacto y delgado, con dos caras, una externa y otra interna. Entonces, con esto nosotros hemos culminado, ¿verdad?, nuestro desarrollo sobre la parte de osteología de hoy. Ahora nosotros vamos a continuar en la plataforma y vamos a ir viendo el trabajo que cada uno de ustedes tienen. También por cada unidad, esta unidad 1 tiene su PowerPoint así grabada y tiene un material de lectura como para facilitarle un poco y para que ustedes realmente puedan
leer el material de lectura de la primera unidad, por ejemplo, habla un poco más de todo esto, porque en el PowerPoint no se puede poner todo, ¿verdad? Entonces, este es un guía más o menos de lo que nosotros vamos a tener que hablar en esta unidad que corresponde a la osteología. Entonces también van a encontrar el material de la unidad 2, de la unidad 3, de la unidad 4, de la unidad 5 y vamos a ir socializando y del trabajo que ustedes están haciendo también de acuerdo a nuestro programa, nosotros ahí vamos a unir todo y hacemos un material de estudio también de la unidad 6, de la unidad 7, de la unidad 8 y así sucesivamente. Y bueno, entonces con esto nuestra clase por este medio eh, terminamos y continuamos en la plataforma como todos los días martes de nuestra clase. Muchas gracias.